Villa de la Santísima Trinidad, arropada entre las montañas del macizo Guamuaya y las aguas del Mar Caribe. Trinidad ha perdurado en el tiempo como uno de los sitios más bellos y mejor conservados del Caribe. Hoy te invito a continuar nuestro recorrido por la cultura y tradiciones trinitarias. Caminemos juntos sus calles empedradas, visitemos palacetes, conozcamos a sus habitantes. Todo con un simple toque de aldaba. Aquí está Trinidad, a su puerta. Trinidad posee una disposición medieval con un núcleo en forma de media luna en el que confluyen calles de distinto ancho, sin paralelismo y sin respeto alguno por el lógico eje de esquina, donde cada piedra esconde una leyenda. La Trinidad temprana, todas las vías, todas las calles estaban sin pavimentar. Eran calles de tierra que provocaba serios problemas desde el punto de vista del urbanismo, por supuesto. Es decir, carretas que llegaban desde el valle con sus mercancías para abastecer la ciudad en épocas de lluvia constituían realmente un problema para los vecinos. En tanto salpicaban las viviendas que por lo regular en esos periodos tan tempranos de la historia de Trinidad, pues era una ciudad blanca. Se encalaban los muros, cuando ya la ciudad tenía una arquitectura de mampostería, de mampuesto. Y eso provocaba muchos disgustos en la población. Incluso habían quejas hacia el cabildo, es decir, la Casa de Gobierno, sobre estos temas. En el siglo XIX, con el auge económico que tiene la ciudad como resultado del desarrollo azucarero de la región, pues comienza una nueva etapa, digamos, en la visualidad de la ciudad. Ya no era una ciudad blanca, porque también los vecinos se quejaban por el efecto que provocaba el sol sobre su retina con esa ciudad blanca. Y comenzaron a pigmentarse las viviendas, los colores de las viviendas. Es decir, vendíamos nuestra azúcar y se traían muebles, objetos de artes decorativas, etc. Y también pigmentos para pintar. Los primeros fueron los azules, los verdes, en fin, pinturas metálicas. Pero continuaban las vías de tierra. Con ese auge económico, pues se comienza una labor muy interesante desde el punto de vista de la imagen urbana y además de que las vías mejoraran en cuanto a sus facilidades para la transportación. Así es que comienza a pavimentarse con piedras. Algunos historiadores, algunos investigadores llaman chinas pelonas por la manera de estas piedras, por su forma. Muchas veces eran también cantos rodados, como se les conoce, porque eran piedras que eran traídas de los ríos, de las márgenes de los ríos, y por lo tanto eran piedras muy lavadas y se utilizaron, eran una fuente muy importante para esta pavimentación de las calles de la ciudad. Hubo una interesante combinación de estos materiales, es decir, no solamente los cantos rodados o piedra del río, sino también con piedra caliza, teniendo en cuenta que la ciudad se asentó sobre una gran pendiente y por otra parte sobre una zona muy
rocosa, de piedra caliza. Hoy hacemos una excavación en la ciudad, nos damos cuenta que estamos sobre ese asiento de piedra caliza, que van a ser utilizados por los picapedreros para la pavimentación también de nuestras calles, sobre todo de norte a sur y de este a oeste, un momento en que la ciudad crece en esa dirección y ya la ciudad adquiere una configuración en cuadrícula, lo que facilita y a su vez permite una correcta pavimentación de las vías. Todo esto se hace con una mano de obra esclava, pero también de negros libertos. Y algunos informes recogen que también se utilizaron presos para estas labores. Cuando recorres esta antigua y bellísima ciudad, te impresiona haber retrocedido a su pasado colonial. Contemplar sus calles empedradas, esas piedras que han sido testigo de tantos acontecimientos, y comienzas a pensar en cuántas historias ellas te pudieran contar. Te emociona descubrirlas mientras caminas con ellas, sobre ellas. Estamos en la Plaza Mayor de Trinidad, en la calle entre la plaza y la Iglesia Parroquial Mayor Santísima Trinidad. Es la llamada calle Cristo, que antes en la época colonial se llamaba la calle de las ánimas. ¿Por qué? Porque era un lugar de enterramiento antes de que hubiera estas piedras. La iglesia original no estaba de frente, estaba de costado. Esta zona era el atrio de la iglesia y enterraban las personas que se morían aquí. Estoy hablando, por ejemplo, del siglo XVIII. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan ya las regulaciones del obispo Espada para el país completo, a principios del siglo XIX ya no se permite enterrar en las iglesias, no se permite enterrar en medio de la población, hay que hacer los cementerios en las afueras de las ciudades, y entonces ya la calle de las ánimas pierde su relevancia, ¿no? Y después viene el empedrado. Allá en el siglo XIX, en los años 1830, 1840, se está haciendo el empedrado de una ciudad como esta, que para ese tipo de trabajo, y en esa época era grande, no duraba poco tiempo, eso se fue haciendo paulatinamente. Y se trabajó por muchas personas, trabajadores que traían para eso. Puede haber habido personal esclavizado también, pero no todos fueron esclavos, fueron gente libre que trabajaba aquí, porque el trabajo del empedrado es un trabajo duro y de mucho esfuerzo. Creo que también lo interesante de este tema está dado en la manera en que realizan esta pavimentación. Es decir, grandes rocas con una escuadría, bueno, lograda a través de los cortes que da el picapedrero a estas piedras para colocarlas al centro de la calle.
y dar una pendiente que permita que las aguas pluviales, pues corran con facilidad. Trinidad obviamente no tenía un sistema de alcantarillado, de evacuación de las aguas pluviales. Por lo tanto, había que diseñar el pavimento de estas calles de forma tal que esas aguas pluviales corrieran hacia las afueras de la ciudad y fueran a la mar. Y eso lograron. Hoy, si estudiamos el diseño de estas calles, vemos esa maestra al centro de la calle, una pequeña elevación que lograban hacia el centro y justo hasta el borde de la vivienda. Habían unos nervios que permitían que el ajuste de esta manera de pavimentar la vía. Y eso le da una singularidad a la manera de pavimentar. Desde mi punto de vista, esto recuerda también los caminos romanos. Roma, en su extensión hacia el occidente, pues ocupa territorios españoles y tal, y esta pavimentación la utilizan ellos también para esos caminos reales. Si observamos, por el centro de la calle siempre va una hilera de piedras de un tamaño determinado, que más o menos guardan una uniformidad. A veces son como estas, más o menos todas de un mismo tamaño, no muy grandes, pero a veces son más alargadas en determinado tramo, ¿no? Pero entre la hilera de piedras en el medio y los costados hasta donde llega a la acera, vamos a ver hiladas también de piedras muy regulares y muy parejas en el tamaño y en la línea, es una línea recta, que forman rectángulos que van a morir, van desde la acera hasta la hilada del medio, ¿ven? Y ese rectángulo lo rellenaban con piedras de distintos tamaños, generalmente más pequeñas, ¿ven? Y vamos a ver una regularidad en esas líneas rectangulares, a un lado y otro de la hilada, ¿ves? Porque estas calles se hacen con la idea de la perdurabilidad. Por aquí pasaba todo tipo de carruaje, todo tipo de personas, de caballos, y entonces a veces pesos muy grandes que necesitaban una calle que no tuviera baches, que no se fueran las piedras, porque esas piedras además están cogidas con la propia tierra. Estas calles se hacen en un momento que no había cemento, que el cemento no se conocía aquí. Entonces, eso está clavado ahí a mandarria. Nosotros todavía, esa es una curiosidad de Trinidad, nosotros todavía tenemos ese desagüe colonial. Las casas tienen un caño donde salen las aguas de los patios a la calle. Y cuando llueve, todas esas aguas llegan a la calle y van formando esa corriente también. Independientemente de que todo parece indicar que aquí en otro tiempo hubo también arroyos. La calle Cañada, por ejemplo, es un ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque la calle Cañada, por ahí iba un riachuelo, el arroyo Guaycanamán, que hasta principios del siglo XIX, ese riachuelo todavía pasaba por ahí. La calle tiene la forma de la cañada que iba por ahí y
hasta principios del siglo XIX había un puente en esa calle para que la gente pudiera pasar el arroyo, ¿no? Después con la urbanización ya todo eso desapareció, ¿no? Y las propias calles de piedra contribuyen a que todas esas huellas de que si había el arroyo ya no existe, pero mantienen esas huellas topográficas, por donde iba la cañada, por ejemplo. Además de conservar las huellas del trazado originario, en Trinidad se ha mantenido el empedrado de sus calles, sus amplias aceras de losas bremesas o ladrillos, el amueblamiento urbano, lo que le concede al centro histórico de la tercera villa fundada en Cuba un alto grado de autenticidad y valor patrimonial. Con el auge que la ciudad va adquiriendo cada vez más como resultado de su desarrollo azucarero, en los lastres de los barcos venían grandes losas de pizarra que venían desde Alemania y son utilizadas para algunos espacios públicos, para algunos interiores de vivienda y también para las aceras, con lo que se conforma ya un espacio urbano con una, digamos, una visualidad extraordinaria, además de la funcionalidad, porque estas aceras se hacían con un nivel de inclinación que permitía la evacuación también de las aguas pluviales y no dañara las estructuras de la vivienda. Es decir, hay un sabio ordenamiento en la manera de elaborar esta pavimentación de nuestras calles. Y estas losas, que eran pizarra, traídas desde Bremen, en Alemania, pues logra también no solamente estos fenómenos de la funcionalidad, sino de la visualidad de la ciudad, que se combinó, por supuesto, con el ladrillo. Estas piezas de barro cocinados al fuego y que le da a la ciudad también un poco de frescor en época de los veranos estos tan fuertes que padecemos. La ciudad se pavimenta de una manera que permite la evacuación de las aguas pluviales, un soporte para resistir los transportes de la época, estamos hablando de las carretas y tal, carretones, y la evacuación de estas aguas nuestras albañales también. Estas calles también tienen otro elemento curioso que junto al empedrado le da una visualidad muy característica a Trinidad, que son los cañones en muchísimas esquinas, los cañones empotrados. Tenemos en casas señoriales como el Palacio Brunet, hoy Museo Romántico, que tiene un cañón en esta esquina y un cañón en la otra esquina del edificio, ¿no? Esos cañones proceden de años anteriores, proceden, pienso que del auge del corso en Trinidad, esos buques corsarios que se armaban con cañones. Entonces, cuando ya esa época terminó, ¿qué hicieron con tantos cañones? Bueno, los más importantes, los más grandes, como una señal de poderío,
están en esas casas más importantes, como el Palacio Brunet, el Palacio Cantero, que tiene un cañón enorme en la esquina, pero hay otros cañoncitos más pequeños que, por ejemplo, en la esquina donde está, en aquella esquina de Desengaño y Real también hay, en la esquina de la iglesia San Francisco de Paula, un cañón muy pequeño. Es decir, que en muchísimas esquinas nosotros encontramos ese elemento, que es un elemento que acompaña al empedrado. Trinidad es una ciudad mágica, donde sus calles empedradas y el murmullo de los transeúntes te sumergen en una atmósfera surrealista. Emporio de leyendas y tradiciones, quienes la visitan quedan magnetizados con sus misterios, olores, colores y especialmente con la creatividad de su gente. Trinidad sin las calles de piedra no es Trinidad, pero sin la losa bremesa tampoco es Trinidad, ¿ven? Entonces es una unidad. Y sin los cañones en las esquinas tampoco es Trinidad, forma parte de esa unidad, que es lo que hablábamos, que el patrimonio de la ciudad está en todos esos pequeños detalles, a veces en una argolla empotrada en las piedras, a pie de una acera, y esa argolla es porque amarraban los caballos o los caballos de los coches ahí. Esas argollas todavía existen en lugares de cierta importancia, no en cualquier lugar, porque era ahí donde iban a, no sé, a reuniones del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene todavía sus argollas, a una casa importante, de personajes importantes, vemos a veces las argollas, o en un lugar comercial vemos las argollas, ¿ves? Entonces, son detalles que no podemos perder, que hay que resaltar, porque ese conjunto es el que forma la ciudad patrimonial. No solo que podamos mostrar un edificio importante o una festividad importante o una tradición artesanal. Eso también es la imagen de la ciudad patrimonial. Hoy a la oficina del Conservador de Trinidad y el Valle de los Ingenios le resulta imprescindible, le resulta uno de sus principales retos el mantener esta pavimentación nuestra. Lo hacemos a través de cursos que se implementan con las escuelas que tenemos de oficios de restauración y le mostramos a los alumnos la manera en que se realizan esta manera de pavimentar, la técnica que deben emplear para ello. Y periódicamente hacemos trabajo no solamente con los alumnos, sino que también contratamos a personas ya adiestradas en esta técnica, que son, por una parte, relativamente sencillas, pero por otra que requieren también de mucha destreza por parte de los operarios que la realizan. Es decir, la preparación del terreno, su compactación antes de colocar la piedra, luego de colocadas estas piedras, apisonarlas correctamente para lograr que haya una cohesión y no hayan desprendimientos, porque todavía la ciudad recibe vehículos y a veces son vehículos un poco pesados, por ejemplo, estos que dan servicio a las bodegas, a las distintas dependencias que existen del turismo y que requieren del uso de un transporte pesado para entrar al centro histórico. Y de esta manera vamos estableciendo estrategias que van desde el centro y hasta la periferia, en las áreas en que estos pavimentos, bueno, pues están presentes en nuestras calles. Es un reto que tenemos, el de tratar de mantener esas calles que para nosotros tienen un valor simbólico y un valor histórico tremendo, y que distingue a la ciudad también de Trinidad de otras villas fundacionales.
porque hay poco más de 54 manzanas pavimentadas de esta manera. Los invito a continuar este recorrido por la cultura y tradiciones trinitarias. Caminemos juntos sus calles empedradas, visitemos palacetes, conozcamos a sus habitantes. Todo con un simple toque de Aldaba. Aquí está Trinidad, a su puerta.